yo mencioné a Carlos Rodríguez, hay otro economista que se llama Ricardo Arriazu, ¿no? Arriazu es un economista muy viejo, como 88 años ya, que fue asesor de Adolfo Diz, que era el presidente del Banco Central en la época de la dictadura, ya en 1976. Y él es el que trajo el enfoque monetario de balanza de pagos a la Argentina. Él estudió creo que en Chicago, en Harvard, no me acuerdo, en Estados Unidos, creo que en Chicago, y trajo el enfoque monetario de balanza de pagos. Así que después vamos a explicar qué es, pero y él lo que dice es, naturalmente, hubo una devaluación brutal al principio del mandato de Milei, al cual vamos a llegar en un momento, cuando pasemos a la parte cambiaria. Y naturalmente lo que iba a pasar es que se iban a contraer brutalmente los ingresos, se iba a contraer brutalmente la actividad, e íbamos a tener un arrastre por parte de los sectores competitivos de la economía, que de repente iban a recibir un dólar muchísimo más alto y les iba a permitir, les iba a dar un shock de competitividad al principio. Ni hablar que esto iba a pasar a asumir a Massa o no, o asumiera, yo qué sé, cualquiera, ¿sí? Y es que la sequía terminó, ¿no? Entonces uno dice, bueno, se recupera la parte de los ingresos agropecuarios y encima, debido al gasoducto que se construyó en el año 2023, el nivel de exportaciones de petróleo y la balanza energética iba a ser positiva, cosa que no pudo ser durante todo el gobierno de Alberto Fernández. ¿Sí? Eso fue una gran decisión, a mi modo de ver. Que esté solamente dirigida a las exportaciones es un problema, pero no importa. Entonces, lo que pasó inmediatamente es que vos venías de un sendero de estancamiento de los salarios formales en el año 2023 y de pronto viene la devaluación de diciembre del 23, lo cual te genera este valle, esta caída abrupta en diciembre de 2023. Eso persistió, pero acá lo que hay que tener en cuenta también es el nivel de indexación de la economía, es decir, los tipos de contratos que se hacen de cortísimo plazo. Naturalmente, como veníamos de una inflación de 2 dígitos mensuales, ¿sí? Veníamos de 12% de inflación en noviembre del 2023, o sea, durante también la gestión de Massa, los contratos sobre los ingresos se hacían se generaban a partir de periodos cada vez más reducidos, ¿no? De repente, si vos me decís que la tasa de inflación del mes yo perdí 12% en términos reales de mis ingresos, lo que voy a querer hacer es volver a discutir mi salario el mes siguiente, ¿no? Entonces, ese nivel de indexación, ese nivel ese nivel digamos, de ancla que había respecto del salario, era una cuestión a considerar en el gobierno, lo cual generó en un principio la idea de que como los salarios estaban ajustados digamos, a periodos más cortos, inmediatamente iba a haber una recuperación. Y eso es lo que se empezó a ver inmediatamente en marzo, ¿no? Hubo una recuperación producto de que las tasas de inflación, vamos a ver la tasa de inflación, empezó a ser cada vez menor, es decir, pasó de un 25% en diciembre de 2023 a un 8% en febrero del 2024, que estaba al mismo nivel que octubre, pero con un ajuste salarial acorde al 25% de diciembre, significaba un incremento en términos reales de los ingresos, ¿sí? Entonces, eso naturalmente iba a pasar, ¿sí? Por una cuestión del nivel de indexación de la economía, el nivel de indexación de los contratos. Acá yo quiero hacer una mención a la tasa anual acumulativa de variación del Producto Interno, de los puestos de trabajo y del salario, para ver, digamos, de vuelta de dónde veníamos, ¿no? Veníamos, evidentemente, de un atraso, de un estancamiento del producto, ¿sí? Del año 2012, el año 2016, con caída, de los puestos de trabajo, la poca generación de puestos de trabajo, en general, más o menos acordes al nivel de evolución, la tasa natural de crecimiento
de la población. Y veníamos de tasas de desempleo relativamente bajas, ¿sí? Por debajo del 8%, y de repente el gobierno de Alberto Fernández también produjo una baja en la tasa de desempleo. Pero sin embargo, no de crecimiento del sector privado, sino fundamentalmente el crecimiento del sector público. Eh, y acá, esto es las paritarias privadas por convenio. Lo que vemos también digamos, el nivel de atraso respecto de las paritarias. Lo vamos a ver más adelante incluso, pero este gobierno, en esta tercera fase supuestamente del plan económico, que tuvo 3 fases, relacionadas fundamentalmente a la política cambiaria y a la política monetaria, lo que empezó a hacer es a obligar a no homologar los convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? Las famosas paritarias, ¿no? Los sindicatos arreglan con el sector privado y este gobierno no las homologaba. De hecho, tuvo un conflicto muy grande el año pasado con el sindicato de camioneros respecto a esta cuestión de no homologar. Tuvo un conflicto hace unos meses atrás con el sindicato de comercio, que es uno de los sindicatos más grandes, porque el sindicato de comercio quería una tasa de variación del salario de 1,1 anual y ellos no perdón, 1,1 mensual, y ellos no aceptaban paritarias por encima del 1%. Entonces no las homologaban. E instigaba a las empresas a que no las acepten, a que no acepten el convenio. Porque todos los convenios de trabajo pasan por el Ministerio de Trabajo, entonces medio como que tienen ahí para ser libertarios son bastante intervencionistas, digamos. O sea, los contratos privados, que son entre privados, sindicatos y empresas, tipo, son organizaciones privadas, no los homologaban, ¿no? Entonces aparecía esta cuestión. Entonces lo que vemos es que en los diferentes convenios bancarios, alimentación, comercio, etcétera, transporte fundamentalmente, ¿no? Por esa cuestión que yo decía de camioneros, vemos un decrecimiento brutal de la variación interanual promedio entre diciembre de 2023 a septiembre del 2024. Son datos de Fundar. Acá también tenemos, por ejemplo, precios y salarios efectivos. El CIPA es el sistema que orquesta, digamos, todo lo que son los ingresos ¿cómo se llama esto? Los ingresos y previsionales. Y vemos también que a medida que nos íbamos hacia el 2020, hacia mitad del 2024, si bien esos ingresos estaban indexados a tasas de inflación más altas, porque eran las que venían de antes, 4%, 3%, que eran las tasas de inflación de abril, de mayo, de junio del 2024, empezaron a decrecer al punto tal de que en los primeros meses del 2025, producto de esta política de intervención en los ingresos, se mantuvo por debajo del 1%. ¿No? Entonces ahí se puede ver mucho la incidencia del gobierno en el ajuste de los contratos. Y básicamente están, desde febrero de 2025, las personas ya están decreciendo su variación mensual del poder adquisitivo en salario real, ¿no? Total. O al menos estancado. ¿No? Y por debajo, ¿No? obviamente por debajo de la línea de inflación que es esta, ¿no? Venía, como puede ver, venía creciendo, ¿no? Pero por este tema de la indexación. Pero inmediatamente en 2025 eso se empezó a detener por esta cuestión de la política de intervención en los acuerdos y la no homologación de los contratos. Bueno, acá un gráfico bastante similar que muestra la variación del índice en mes a mes y vemos un estancamiento y un decrecimiento hacia abril de este año, ¿no? Del año 2025. ¿Ves? Lo que yo te contaba, esta cuestión de, bueno, al principio obviamente la tasa de devaluación, la devaluación hizo caer los ingresos, pero por el tema de la indexación venían creciendo mes a mes.
acá también, ¿no? Lo que hablábamos de la tasa de informalidad, teníamos que en el cuarto trimestre de 2023 teníamos 41%, pero se posicionó más o menos en el 42%. Esto se saca a partir de la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta larguísima que se hace sobre todos los centros urbanos de Argentina, una encuesta inmensa, ¿sí? Y a partir de ahí se estima la tasa de informalidad laboral. Muy A bien. través de una pregunta sobre los ingresos previsionales, si vos tenés ingresos previsionales, si vos, perdón, ingresos previsionales, de los gastos previsionales, es decir, si vos contribuís o no al sistema previsional, al sistema de jubilaciones y pensiones. Muy bien. Me- Sí, Aquí, ¿ustedes utilizan la metodología de la OIT o es muy distinta su cálculo de informalidad? Porque, usamos la metodología de la OIT, sí, 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 muy justamente, bien. y lo hacemos a través de esta cuestión que te decía, porque vos no le puedes preguntar a una persona, porque no te contestan en general, che, ¿vos estás informal o formal? O no, no te contestan, porque probablemente tengan miedo de que yo que sé, venga si le cobres impuestos o cosas por el estilo. Aparte, en general, muchos de estos trabajos son cuentapropismo, ¿no? O incluso por ahí trabajas en una fábrica, pero vos decís, pues yo no quiero perder mi trabajo, sobre todo en un contexto recesivo. Lo normal es que eh, eh, contesten que no trabajan informal. Entonces vos lo haces a través de estas preguntas medio como solapadas. De todas maneras, hay una estadística que sacó un economista que está muy dedicado a estos temas, que es Leopoldo Tornaroli, que vamos a ver algunos de sus gráficos, porque ellos y él y Martín Rosada hacen como un no-cast de pobreza, hacen como un cálculo suyo a partir de la distribución de la EPH, y nada, lo traigo para eso, Muy bien. para que miremos esa dinámica. Porque obviamente vamos a ver ese nivel de pobreza bajando, ¿no? Esto va a ser tremendo. Lo vamos a ir explicando con el tema monetario y cambiario, ¿no? Eh, bueno, acá vemos la evolución. Este es un gráfico de Kame, que es la que orquesta a las empresas minoristas, ¿no? Las ventas minoristas. Esto es un poco el termómetro sobre la actividad económica, sobre todo a nivel de ventas, bueno, minoristas obviamente. Veníamos de, obviamente, una caída brutal del 28% en enero de 2024. Tenemos un leve repunte en 2025 por una cuestión de arrastre estadístico. Es como yo decía respecto del petróleo de los hidrocarburos el, el, y el sector agropecuario. Cuando vos lo comparás contra 2023, que había una sequía, obviamente todo te va a dar positivo, porque de pronto ya no hay más sequía, entonces te va a dar todo por lo menos un 25% más alto, te va a dar que la capacidad ociosa es casi nula o tenés casi pleno empleo en esos sectores, entonces aparece como esa cuestión bueno, de arrastre estadístico un poco. De hecho, ya se empieza a ver un poco hacia finales del 2024. Pero sin embargo, ese proceso empezó a menguar, ¿no? Tenemos que respecto de mayo de 2025 tenemos una caída del 2,9, respecto de junio del 2025 tenemos una caída de menos 0,5 y la serie desestacionalizada da menos 6,7, o sea que seguimos teniendo una caída de las ventas minoristas, lo cual nos da una, ¿cómo se llama esto? Como nos da indicios bueno, pone de manifiesto el nivel de estancamiento de la economía hace un año y medio, ¿no? Muy bien. Yo creo que tal vez está relacionado con el salario real que veías, Total, total, que sin duda. reduce el consumo. Y es lo que se ve, ¿no? Es decir, si aumentó, creo que el último dato del Gini aumentó la desigualdad, bien, debe existir una capa de la sociedad que en realidad sí está ganando, Sí. ¿no? Y los trabajadores o las clases medias